Bienvenidos a todos los que se han empezado a conectar con nosotros. Nosotros somos Brunal Abogados y en alianza con Caracol Radio hemos abierto este espacio de consultorio virtual. Hoy contamos con la participación de 3 ex jueces. El doctor Manuel Brunal, que ha sido juez de familia, la doctora Roxy Latorre, que ha sido jueza civil, y la doctora Viviana Bernal, que ha sido jueza laboral. Le damos la bienvenida a todos ellos y vamos a estar contestando preguntas que hemos recibido a lo largo de la semana a través de nuestras redes sociales. Doctor Manuel Brunal, ¿qué pasa? Nos preguntaron con las cuotas de alimentos que están atrasadas y que incluso van a necesitar que se regulen porque algunos padres a raíz del COVID no han podido asumir o seguir asumiendo como venían las obligaciones de los alimentos con sus hijos. ¿Qué pueden hacer estas personas? Sobre este punto hay que manifestar que las cuotas de alimentos que ya vienen fijadas y establecidas no se pueden modificar, a menos que se den una de estas 3 circunstancias, que entre las partes, o sea, entre los padres, llegue a un acuerdo para esa modificación de esa cuota alimentaria debido a la pandemia que estamos viviendo. Segundo, que se haya una conciliación previa en un centro de conciliación para efectos de que si se llega a un acuerdo, ese acuerdo tenga fuerza de cosa juzgada, o sea, que tiene un mérito como tiene una sentencia, y lo que se acuerde allí se cumple o se hace cumplir a través de una denuncia ante el juez de familia. Tercero, que si en esta conciliación tampoco se llega a ningún acuerdo entre las partes, entonces la última instancia le corresponde al señor juez de familia, quien a través de una demanda entrará a estudiar la situación en que se encuentra el padre que debe la cuota alimentaria, la forma en que la va a regular y la forma en que va a pagar las que está debiendo, porque de todas maneras esa que está debiendo de alguna forma tiene que pagar. Esa es la situación. Perfecto. Frente a las visitas nos preguntaban qué pueden hacer los padres de familia para de una u otra forma disfrutar de ese tiempo, de esas visitas que no compartieron con sus hijos porque a raíz del COVID el gobierno nacional determinó que se tenía que permanecer todas las personas en casa, entonces en muchas oportunidades los hijos que iban cada 15 días o pasaban cada 15 días con algunos de los padres no tuvieron esta oportunidad y quisieran revisar cómo poder gozar con esas visitas o incluso regular a futuro estas visitas. La situación es parecida al caso anterior. Las visitas que vienen reguladas en principio deben cumplirse, pero ante la adversidad que tenemos hoy en día debido al COVID-19, indudablemente esas visitas se ven truncadas por la misma situación. De manera que lo primero que hay que hacer es hablar entre las partes, o sea, entre los padres, para que ellos mismos lleguen a un acuerdo cómo se van a regular esas visitas. Si esto no se da, entonces hay que acudir a la instancia de la conciliación, la cual debe hacerse en un centro de conciliación autorizado por la ley o entre los centros del bienestar familiar que tienen estas funciones. Si en esa conciliación tampoco se llega a un acuerdo, entonces ya hay que acudir necesariamente al juez para que sea el juez a través de una demanda que fije y modifique esa situación de las visitas que no se pueden venir haciendo como venía haciéndose debido a la situación en que nos encontramos. Solamente el juez puede establecer y modificar esa situación que se viene dando. Perfecto. Bueno, pasemos entonces a las preguntas de naturaleza civil. Doctora Roxy, recibimos una pregunta frente a una persona que tenía su establecimiento, su negocio dentro de un centro comercial y por la situación de aislamiento y las órdenes del gobierno nacional no pudo durante toda esta temporada ingresar a su local, ni tuvo acceso a lo que adentro se encontraba y mucho menos pues ofrecer sus servicios. Esta persona nos pregunta qué puede hacer con los cánones de arrendamiento adeudados y la cláusula penal. Buenos días, Alexandra. Buenos días a todos. Específicamente, es una situación que hoy por hoy están atravesando arrendatarios y arrendadores en medio de la pandemia generada por el COVID-19. En este caso, los arrendatarios que verdaderamente se encuentren en esta crisis económica podrán
fundados en el decreto 579 de este año, de forma directa junto con el arrendador, a través de la autonomía de la voluntad privada, renegociar la forma y el monto de pago de esos cánones de arrendamiento adeudados, aquellos que se hayan causado entre el 5 de abril y el 30 de junio, a efectos de equilibrar el vínculo contractual, materializando las necesidades de cada uno y evitar la ruptura de sus contratos, suspendiendo o prorrogando o aplazando el plazo de estas obligaciones adeudados, sin que haya lugar a cobrar intereses de mora, penalidades ni ningún otro tipo de indemnizaciones. No obstante, aquellos arrendatarios de locales comerciales que estén cerrados hasta el 1 de junio y que de alguna manera no hayan podido continuar con la ejecución normal de su negocio y que se encuentren verdaderamente imposibilitados de cumplir, podrán, fundados en el decreto 797 expedido por el Gobierno Nacional, terminar de manera unilateral sus contratos, estando al día en el pago de los cánones adeudados de cualquier otra obligación y, sin embargo, lo que tiene que ver con la cláusula penal únicamente tendrán que reconocer 1/3 de esta. No habrá lugar a ningún otro tipo de cobro ni de sanción. Para ello, sin embargo, pueden acudir de manera directa a su solución o, en caso contrario, finalmente acudir al juez. Claro, también recibimos una pregunta, pero del otro lado, es decir, los arrendadores, los dueños de los inmuebles, ya sea de vivienda o local comercial, ¿qué pueden hacer frente al incumplimiento de las personas que están ocupando estos apartamentos o estos locales? Es una crisis que efectivamente ha afectado a ambas partes, no solo a los arrendatarios, sino también a estos arrendadores. Como quiera que el contrato de arrendamiento es suscrito por dos partes, ambos se obligan recíprocamente, el arrendador a conceder el goce de la cosa y el arrendatario a pagar por ese goce. No obstante, las limitaciones que se presenten frente al cumplimiento del contrato, en este caso generadas por la crisis económica del COVID-19, podrían catalogarse incluso a cargo de los arrendadores, quien de alguna manera se puede considerar que no garantizó a su arrendatario el debido uso del bien dado en arrendamiento, lo que conlleva entonces a que ellos en un principio sean conscientes de esta crisis que estamos atravesando, del desequilibrio contractual, propiciando los acuerdos en términos de equidad para mantener el equilibrio del vínculo, no romper como tal los contratos y de alguna manera evitar acudir a instancias judiciales. Como quiera que estos arrendadores también pueden ser demandados por incumplimiento contractual o para buscar la restitución del inmueble arrendado en caso de no llegar a acuerdos con sus arrendatarios. Perfecto. Esa está muy en línea con una pregunta que recibimos. Es un incumplimiento contractual porque no se firmó una promesa de compraventa. El caso específico es que la persona debía estar en la ciudad de Bogotá a una hora indicada, el 5 de mayo, pero para esa fecha se encontraba por fuera de Bogotá y debido a las restricciones pues no pudo viajar y por ende incumplió esta cita para ir a firmar finalmente este documento. ¿Qué puede hacer la persona? Efectivamente son estas las situaciones que están viviendo hoy las partes de contratos civiles o comerciales. Efectivamente, todas estas decisiones tomadas por el gobierno en pro de evitar la propagación del virus hacen que se incumplan muchas de las obligaciones previamente pactadas. En estos casos, a efectos de evitar sanciones adicionales como cobros de cláusulas penales, podrán las partes, analizando cada una de estas situaciones específicas, si efectivamente se configuran en sus casos algunos de los eximentes de responsabilidad, como sería la fuerza mayor o la teoría de la imprevisión, para evitar, repito, el pago de esta cláusula penal o las pérdidas de las arras según fueren acordadas ante estos incumplimientos de sus obligaciones, debiendo tener en cuenta, no obstante, que el hecho que generó el incumplimiento, es decir, que esa crisis generada por el COVID-19 haya sido verdaderamente imprevisible en el negocio
que sea extraordinaria y que sea de tal magnitud que afecte con tal fuerza el cumplimiento de sus obligaciones y que impida verdaderamente la ejecución del negocio o que lo cambie de tal forma que no se pueda continuar con el mismo. Para el caso de la teoría de la imprevisión, si bien la imposibilidad es parcial, también debe ser imprevista y de tal magnitud que haya cambiado como tal, repito, estas condiciones del negocio. Entonces, debemos analizar cada uno de estos casos puntuales y podemos acudir de manera directa a la negociación entre partes y, de no ser posible, acudir al juez para que sea este quien revise los contratos, quien revise si efectivamente se presentaron estas situaciones y definan la situación como tal. Perfecto, doctora Roxy. También tuvimos preguntas de naturaleza laboral. Entonces, doctora Viviana, nos preguntaron mucho sobre las vacaciones, es decir, qué pasa con esos trabajadores que tomaron o se enviaron a vacaciones anticipadas, pero que se va a terminar, ya sea porque renuncien o porque se termine el contrato antes de que se cumpla el año. ¿Qué pasa con esas vacaciones ya otorgadas? Buenos días, Alexandra y compañeros panelistas. Efectivamente, el tema de las vacaciones anticipadas fue una de las opciones que los empresarios tomaron a consideración al momento en que inicia el aislamiento obligatorio preventivo en el país. Debemos aclarar que estas vacaciones anticipadas no se encuentran consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, sin querer decir con ello que es una opción ilegal que hayan podido asumir los empleadores al momento de no tener la posibilidad de la continuidad de la prestación del servicio, sin tener la capacidad de querer afectar económicamente los ingresos y el mínimo vital de los trabajadores. Pero de igual forma, al no encontrarse una consagración específica de estas vacaciones dentro del Código Sustantivo del Trabajo, es importante resaltar que la única forma en la que los empleadores pudiesen descontar estas vacaciones anticipadas de las liquidaciones de prestaciones sociales definitivas de sus trabajadores a quienes por alguna condición voluntaria o producto de la terminación unilateral del contrato se les termine el contrato sin que estas vacaciones anticipadas se hayan causado, se podrán solo descontar cuando se cuente con la aceptación libre de la voluntad del trabajador, sin ningún tipo de constreñimiento, ningún tipo de vicio que atente contra su voluntad. Si no se cuenta con esta autorización por parte del trabajador, el empleador no podrá descontar esos dineros de la liquidación definitiva de prestaciones sociales. También tenemos una pregunta frente a las mujeres en condiciones de embarazo. ¿Qué pasa? Pues frente al COVID, sabemos que si se va a desvincular a una persona en situación de embarazo, se necesita un permiso ante el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo pueden proceder esta persona que nos consulta, que es el empleador, para poder hacer esta desvinculación? Bueno, lo primero que debemos aclarar es que una mujer en estado de embarazo goza de una estabilidad laboral reforzada en atención a su condición de gestación. De esa forma, entonces, Alexandra y compañeros, es importante aclarar que la terminación de un contrato de trabajo de una mujer en estado de gestación solo puede realizarse siempre y cuando medie una justa causa para dar por terminado este contrato y adicionalmente se cuente con la autorización de un inspector del trabajo. Ninguno de estos requisitos ha sido modificado, alterado o cambiado producto del COVID-19 y las alteraciones propias de la prestación del servicio en atención a la pandemia. Bajo esa situación, entonces, no es menos importante aclarar que independientemente de que nos encontremos dentro de un momento excepcional de las relaciones laborales, estos dos requisitos no han cambiado y para poder despedir o desvincular a una trabajadora en condición de embarazo, primero tendrá que tenerse una justa causa que deba poder ser probada y llevarse al inspector del Ministerio de Trabajo para que éste imprima su aceptación. Perfecto. Nos preguntaron sobre los contratos a término fijo. ¿Cómo se puede dar por terminado un contrato? Es decir, si el contrato finaliza, pero estamos en medio del COVID-19, ¿es posible? ¿Cómo se debería hacer? ¿La ley lo permite? Las reglas de contrato a término fijo, como su nombre lo indican, son contratos que tienen la capacidad de ser terminados al momento de que se incumpla el plazo fijo pactado. Lo que no es menos cierto es que dentro del Código Sustantivo del Trabajo se indica de manera clara que se debe dar un preaviso de manera escrita con una antelación preexistente que se haya fijado entre las partes o que se cumpla con los 30 días establecidos en la ley.
Estos dos requisitos de igual forma tampoco han sido obviados. Si se quiere terminar un contrato de trabajo a término fijo cuyo plazo pactado se cumple durante la vigencia de la pandemia, tendrá previamente a la terminación del contrato que generarse el preaviso al trabajador. Lo que también resulta importante aclarar es que algunas personas han empezado a hablar sobre la posibilidad de que exista un fuero especial de imposibilidad de terminar contratos de trabajo durante el periodo de la pandemia, fuero que hasta el momento no ha sido materializado, estudiado ni desarrollado por ninguna institución jurídica con fuerza vinculante, y bajo esta condición entonces tendríamos que decir que si la prestación del servicio que se está ejecutando no se requiere y el término del plazo pactado ya se cumplió, el contrato podrá terminarse previo al envío del preaviso establecido en la ley. Entendido. Bueno, gracias a los abogados que estuvieron con nosotros, a la doctora Viviana, a la doctora Roxa, al doctor Manuel, y a todos los que participaron con sus preguntas. Recuerden que nosotros somos Brunal Abogados y que estamos a sus servicios en los temas en los que los podamos acompañar.